Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, continuando con esta nueva serie denominada Rescate de la ofrenda al Señor, parte 2, ubicada en esta ocasión en el libro de Levítico capítulo 27, versículos del 9 al 13, y que nos habla de un tema central de compromisos manifestados por el hombre o el creyente en un tipo de promesa o voto que adquiere con Dios o Yahweh, un deseo manifestado de acuerdo a la oración concebida, o bien una proposición de contribución, o bien un voto o acto voluntario para el mantenimiento y sostenimiento del santuario, moviéndose en un rango del amor de recursos como personas, casas, campos, esclavos y animales. Cabe señalar que Dios o el Señor usó al patriarca Moisés como representante de los derechos de una voz capacitada, entregando los mandamientos y su ordenanza en relación a los votos que el hombre o el creyente israelita ofrecería, y de los compromisos insólitos o un voto sobresaliente o extralimitado, como consagrarse ellos mismos o un miembro de la familia destinada para el servicio del Señor, o bien cercano al santuario del Señor con el fin de ayudar al sacerdote, y a trabajos menores. Para ello el sacerdote debía establecer una escala de estimación o valor según la edad de cada caso relacionado con sus capacidades, de su fuerza y talento entre un hombre y una mujer. De esta entrega se desprende también el precio del rescate por los votos apurados u ofrendas indecisas o apresuradas, de modo que se procedía a multar la quinta parte o un 20% más de los acuerdos establecidos por dicha ofrenda. También, según la edad, era el costo de la ofrenda. Existía la regla de estimación de sus promesas o votos cedidos, de modo que el sacerdote era un agente fiscalizador del precio, basado en la edad del niño, joven o bien en adulto, para ambos sexos, fijando el precio del rescate en una moneda de cambio de aquellos tiempos, donde 50 ciclos de plata equivalía $26 en este momento, y que además se sumaba su evaluación por su capacidad de esfuerzo y resistencia, más su talento propio, sean sabios o ignorantes, porque dependían de la sangre de expiación del Cordero, y en estos tiempos relacionado con la cruz del Calvario, que admite cualquier edad, solo con la disposición del corazón, un acto de voto o de promesa relacionado con su voluntad dispuesta y bien meditada, es decir, un compromiso inamovible con Cristo y su sacrificio, relacionado con la mención espiritual y jamás del punto de vista intelectual o material, aunque en muchas misiones hoy en día se evalúa según su profesión o capacidad económica. Si es así, es un pensamiento farisaico que da la venia al camino del anatema, porque se posterga la acción de la tercera persona, el Espíritu Santo, olvidándose de la santidad integral, demostrando un bautismo con agua y carencia del fuego espiritual, o simplemente un creyente religioso que le da lo mismo que la membresía se destruya en el conocimiento de la verdad, como lo hizo Judas con Jesús. Una demostración del desprecio al Hijo de Dios Jesucristo en desestimarlo
o desvalorarlo. Solamente hubo un aprovechamiento. Luego permitieron destruirlo en un cuarto cerrado. Suele suceder despreciar a hermanos o bien a oficiales o bien a pastores que trabajan como obreros para construir e inaugurar, para luego juzgarlo y ponerlo en un precio de venta en reuniones privadas solo por exponer la sana doctrina. Instituciones que albergan al inocente servidor y después de compartir el pan en sus mesas, lo traicionan por la espalda, convirtiéndose en unos verdaderos fariseos hipócritas. Pero Jesús resucita a aquellos que han sido vendidos, se levantan del pantano impuesto, producto de la riqueza de la gracia redentora. Si usted lee San Mateo, capítulo 27, versículo 3, dice así: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, refiriéndose al costo del valor, un sentir del creyente aún con el veneno de la serpiente antigua, alejado de la igualdad y de la justicia, promesas que se desvanecen, no por un voto impulsivo a Yahweh, sino más bien el obstáculo de los sacerdotes para restringir el evangelio de la libertad, una actitud del hombre contaminado, como lo hicieron con el Mesías o Jesús, que fue despreciado en la distinción de valores. Pero el plan de salvación siguió su curso, es decir, extender el rescate por el penitente sin importar si era judío o gentil, o si era pobre o rico, de modo que se hizo cumplir en el nuevo pacto de la cruz del Calvario, tal como lo expresa este estudio sistemático de los votos o promesas, el rescate de la ofrenda al Señor, parte 2. Debemos señalar que Jesús, el sumo sacerdote, fue y sigue siendo misericordioso, que entiende la posición de desvalúo del hombre en su capacidad de esfuerzo y tenacidad. Porque si bien es cierto, el hombre se desgasta más rápido que la mujer en el transcurso de los años. En cambio, la mujer se mantiene por su ritmo en su haceres del hogar, ganando su experiencia y madurez, mereciéndose el aprecio y respeto dentro de sus años servidos, además de su disposición en sus últimos años de vida, una ofrenda agradable, no importando la condición material precaria o bendecida, sea de salud o económica, porque el verdadero sumo sacerdote, Jesucristo, sigue escuchando la oración de ambos, no importando la edad, aún haciendo un nuevo voto o promesa y manteniendo vigente el rescate espiritual solo con el precio de su sacrificio en la cruz del Calvario, tal como lo dice esta palabra, el rescate de la ofrenda al Señor, parte 2. Bien, hablaremos en primer lugar de la ofrenda para el Señor, que será consagrada y no cambiada, una ordenanza de una regla que está directamente relacionada con los pactos, es decir, hacer cumplir los compromisos y de no intentar cambiar las ofrendas, como lo manifiesta el texto en Levítico capítulo 27, versículo 10, y dice: no será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado, en cambio, de él serán sagrados. Un comunicado al pueblo de Israel en esta línea de tiempo de Moisés, refiriéndose al compromiso o voto que hacían y que debían ser pensados antes de proceder o cumplir lo prometido por la palabra, para ser correspondido por el Señor. Una enseñanza que debe ayudar a afinar nuestro pensamiento antes de ser promesa, porque en el fondo es un pacto de amor, un pacto de compromiso, de comunión, de temor, de obediencia.
donde se involucra el verdadero amor o compromiso por la palabra dicha hacia su hacedor y demostrar la comunión que conlleva en sí misma de su compromiso, de modo que había que mantener esa ofrenda y disponer su voluntad. La pregunta, ¿lo está haciendo usted sin retractarse? El creyente genuino hizo su primer compromiso al bautizarse o se comprometió a hacer algo, sea por palabra o pensamiento, en su memoria, en gratitud por diferentes peticiones recibidas, y no podría entrar al camino del doble ánimo, o de retractarse, o de dos corazones que vacila en sus decisiones, dejando una estela de inseguridad por su misma indecisión o carencia de madurez y de temor reverente hacia su gobernador o redentor o libertador, dejando en descubierto su lastimero corazón por la misma falta de sinceridad, y donde su misma boca o palabra lo acusa de su inestabilidad de honrar a quien se lo sigue mereciendo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta actitud habla de una falta de purificación inicial porque sus intenciones son inconstantes, como la ola de la mar o como la magnitud de los temblores. Estos siempre van cambiando o mudando en sus decisiones y jamás se establecerán o establecerá sus decisiones, serán ambulantes de la fe. Para ello usted puede leer en Santiago capítulo 1 versículo 8 para hacer valer una promesa. Amigos y amigas que escuchan ustedes los días domingos, en especial esta temática de la palabra del Señor en Levítico, qué importante hacer compromiso con Dios, porque son para aquel que los constituyó en este escenario o en esta tierra. Acuérdense que no viene de la evolución, no, imposible. Lo formó conforme a su imagen y semejanza. Por tanto, es el deber de cada esclavo, libertado de las cadenas de este mundo, demostrar la lealtad en los compromisos, manteniendo así la relación con Dios y su amistad. Léase en Romanos capítulo 12, versículo de 1 al 2, y dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tal como hemos estado meditando esta palabra del Señor en el rescate de la ofrenda al Señor en la parte o serie 2. En este segundo escalón del libro de Levítico, capítulo 27, versículo 11, y que dice: si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Un tema interesante que nos habla según la edad era el costo de la ofrenda. Por lo tanto, vemos envuelto una ley de la ofrenda de voto a Dios, que todo el año los sacerdotes estaban recibiendo por diferentes personas israelitas como animales o productos de la tierra, o bien una cantidad de dinero específica. Yo quiero preguntarle a usted que escucha, ¿lo hace usted con su pastor o con este ministerio que es el sacerdote principal? Y es aquí donde la función del sacerdote se hacía presente y hasta la fecha para valorar cuánto debe dar para hacer efectiva esta ofrenda del voto. Una valorización debía ser justa, no importando la cantidad del animal inmundo. Esta posición de la ofrenda y su condición hace meditar a cualquier creyente verdadero que está acostumbrado a escuchar
que lo mejor es para el Señor. Y esta aseveración es una verdad. Sin embargo, no es absoluta. Me explico. Debido a la condición del voto, manifestaba una ofrenda no para el santuario, y ahí la gran diferencia, sino para el mantenimiento. Es aquí donde esta voluntad manifiesta de ofrecer el voto, que da un margen distinto, y que esa voluntad de ofrendar en ejecución pasa a ser leal a Dios. En cambio, puede darse un caso de un miembro antiguo de la membresía y por las circunstancias de la vida, en su oración hace una ofrenda de voto, pero lamentablemente no lo cumple con la ofrenda pensada o hablada en su pensamiento. Es como ofrendar un ave determinada y marcada, pero en el transcurso de los meses esa ave o gallina crece más que el resto, de modo que el que la ofreció dice: voy a ocupar este pollo o gallina y luego esperaré que crezcan las demás. Y cuando estén grandes elegiré la mejor. Y estos pensamientos o esta forma alteran la ofrenda silenciosa de su palabra, porque usted se había comprometido con esa ave, haciendo promesa o compromiso a la rápida, pasando a ser inestable. Pero otro creyente verdadero, a pesar de lo que trae, se esfuerza y honra a Dios. ¿Está usted, mi estimado que escucha, honrando a Dios como se debe? Hágalo. Llame a su sacerdote, a su pastor que en este momento está hablando. Si usted siente hacerlo a este ministerio, solamente es cosa de escribir o usar el link que aparece en la parte de abajo o el teléfono de nuestro ministerio. Converse con él, le irá bien. Lo segundo, un punto importante en este pasaje bíblico que se nos enseña con relación a la existencia de esta ofrenda, de un voto para consagración al Señor, y otro solo para ventas o trabajo, como lo hemos manifestado. Y aún así Yahweh o el Señor es agradecido. También valoras esa gratitud. ¿Cuántas veces usted se ha abstenido en hacer un voto para ayudar? ¿Quién le hace insinuar en presentar esa humilde ofrenda de voto como su disposición por escuchar este mismo mensaje y ayudar a este ministerio? Dejaremos, o siempre dejamos el link de recepción y dejaremos la cuenta en la parte inferior que ustedes han solicitado, y trabajando para este ministerio llegue este mensaje alrededor del mundo. Tercero y último de esta mención que hemos estado descifrando, los sacerdotes justos debían moverse en la línea de la justicia y de la igualdad, sin desmerecer lo que se ofrendaba, y esta normativa sacerdotal se debía transmitir para que no existiese grupos selectivos o favoritismo que se da mucho en los ministerios o en iglesias o comunidades cristianas. Aún en el momento de sentarse a la mesa debían estar presentes el que ofrendó el animal defectuoso porque no tenía más, y el que ofrendó el animal para la ofrenda del Señor. Esta postura habla muy bien del sacerdote salvado y genuino, que abraza todo un mismo sentir. Pero este mensaje es para aquellos sacerdotes que les gusta el favoritismo, que no deben hacer acepción de personas, como los más pobres al rincón y los más nobles en mesas especiales. No se debe olvidar que Jesús en el madero le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, manifestando la condición de nobleza de la gracia redentora. Acepta al penitente leal en su ofrenda de corazón, no haciendo distinción,
si es pobre o rico. ¿No cree usted, mi estimado que escucha? Así es. Dios jamás discrimina y desprestigia. Vuelvo a repetir, Dios jamás discrimina y desprestigia, aún al más vil pecador. Si usted se encuentra en un lugar bajo este dinamismo y este proceder, arranque de allí pronto y busque otro redil que perciba la comunión. Léase en San Juan capítulo 14 versículo 21 y que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, obviamente que en el corazón, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En varias ocasiones me han pedido algunas aplicaciones con respecto a la palabra Señor, aunque en forma indirecta estoy entregando siempre este aporte, sobre todo el aporte de la cuarta dimensión, podríamos decir, de la parte espiritual, de los hombres que son renovados, transformados, regenerados y que viven en santidad. Uno de ellos podríamos decir que yo y usted tenemos que ser cumplidores de las promesas o compromisos hechos para nuestro Salvador. Debe amarlo y también para sus amistades, el prójimo, o simplemente por su hermano de la fe. No diga jamás lo haré y no lo hace, porque estaría pisoteando la obra de Cristo y su dignidad, y su honra estaría en juego. Sea agradecido con su amistad o hermandad. No sea ingrato. Cuando el creyente, por ese motivo, cayese o tropezase, usted está obligado a levantarlo. Cuanto más cuando traiga un presente en demostración del aprecio que tiene. No mire el costo del presente, sino la actitud, porque esa actitud demuestra el amor. Valore al creyente nuevo como al más antiguo por sus canas, en su marco de respeto. Ambos fueron rescatados al mismo precio. Le sugiero que viva en esa unidad del Espíritu. Por algo Jesucristo dijo: yo me iré y enviaré un consolador. Reciba también más sabiduría de Yahweh el Señor en este tema, y yo le aconsejo que escuche el estudio anterior del rescate de la ofrenda del Señor, la parte 1. Sea agradecido también por la ofrenda del Cordero Jesucristo, que el Padre entregó por amor a usted y a todos los hombres y mujeres que están escuchando y vivan en la soberanía del Evangelio de Cristo, tal como lo hemos anunciado en este tema muy importante, en este mensaje del Evangelio, el rescate de la ofrenda del Señor, parte 1. Si usted quiere agudizar y aprender un poco más, lea en Malaquías capítulo 1 versículo 14 o en 2 Corintios capítulo 8 versículo 12. Continuemos con el tercer escalón de este mensaje. El rescate de la ofrenda tiene su precio, y basada en Levítico capítulo 27 versículo 13, y dice: y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Un tema interesante de la cobertura en protección y seguridad del alma, por ser responsable en cumplir la ofrenda del voto o promesa, en agradecimiento al Señor o Yahweh en su intervención, o por todo el bien recibido. Pero existía una actitud de creyentes indecisos e inestables en su promesa, debiendo asumir una multa por el rescate de dicho compromiso o dicha ofrenda, una tasación establecida con justicia por el sacerdote, con el fin de mantener el valor de la ofrenda inicial consagrada y el tino para poder hacer a futuro un compromiso serio. Este costo de rescate era alto, de manera que este pasaje bíblico le ayudaba
a ellos y también a usted que escucha a reflexionar antes de tomar una decisión, o bien consultar con una persona más directa o purificada o espiritual. No de los que lanzan flechas, por ejemplo, sino en personas maduras y que le van a ayudar a asumir con sensatez una ofrenda, además de concientizar el sentido de la consagración de esta ofrenda, que es una parte que muchas veces no las ve la persona que ofrende, y que apunta a renunciar también a todo lo que valoramos y estar dispuestos a entregar nuestra voluntad en las manos de aquel que nos permitió sacarnos de la esclavitud o bajo el yugo de la opresión para ser propiedad del Señor. Podemos leer en Eclesiastés 5:1 y que dice así: cuando fuere a la casa de Dios o en el camino donde esté, porque Dios habita en el corazón del hombre, eso usted lo debe saber. No habita en un templo, sino en el corazón del hombre. Dice: guarda tu pie, es decir, como Moisés frente a la zarza, que no estuvo en un templo. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Estamos hablando de los inestables, de los que hacen votos apresurados. No te des prisa con tu boca, lo que hemos manifestado, que su palabra sea veraz, ni tu corazón se apresure a proferir la palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Cómo, mi estimado amigo, puedo yo entender en el espectro espiritual esta hermosa palabra? Amigo, amiga, que escucha este mensaje de salvación o de consagración, según sea el caso, ¿estaría dispuesto usted a renunciar al placer y todas las directrices que corresponden, o a la fama, o al poder, para disponerse a los servicios del Señor? ¿O experimentar una vergüenza por no asumir estos compromisos, asumiendo las consecuencias de la mala decisión de dar un paso en falso en el camino de la fe, especialmente cuando el creyente desconoce el poder de Dios? La garantía del Espíritu Santo que el hombre adquiere cuando es renovado, cuando es santificado, cuando ha ofrendado su vida al Señor, es porque esa ofrenda es una vida consagrada. Por ejemplo, por escuchar este mensaje, por la oración de la mañana que usted hizo, etc. Sin malintenciones en su pensamiento. Tal como dice este tema, el rescate de la ofrenda tiene su precio. Les sugiero que lean Levítico capítulo 5, versículo 16 y en San Lucas 19, versículo 8. Amados, en estos tiempos cada creyente se compromete en un pensamiento o palabra para con Dios, y esta postura debe evaluarse en la efectividad de la promesa y no debe tardar en cumplirla, porque pasaría a demostrar ser un necio, y para ello les sugiero que lean Proverbios 18:7. Por tanto, el hacer un compromiso pasa a ser una promesa obligatoria, y este es el tema a meditar en el rescate de la ofrenda al Señor, parte 2, como lo dice en San Lucas capítulo 21, versículo 4, porque todo aquello echaron para la ofrenda de Dios de los que les sobraba, mas esta
de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué importante es cumplir lo prometido, sea a un amigo o familiar, con mayor razón al Señor. Jamás debe hacerse compromiso apresurado, menos en un voto de consagración. Les sugiero que lean Proverbios capítulo 20, versículo 25, de modo que es bueno evitar que los labios o palabras le eviten pecar. Piénselo, reflexione antes de entrar en el camino de la inestabilidad. Sea reverente con aquel que ha transformado su vida. Esta es la situación de esta viuda, pobre, que ofreció más que todos los que estaban presentes, porque los demás daban lo que les sobraba, o de los que le quedaba, o después de sus gastos, para la ofrenda de Dios. En este pasaje se desprende cómo esta viuda presenta el voto de su promesa u ofrenda al Señor, no mirando su edad y su economía, porque a Dios no le interesa las cantidades, sino lo justo, lo que te cuesta dar. Esta dama refleja la gratitud y la lealtad de su compromiso de dar al servicio del Señor. Una postura de una mujer convertida y de palabra. Una cristiana verdadera o espiritual, que mantenía la conexión con el Ruach o el poder de Dios, demostrando como poco que le dan de su economía la medida justa y remecida. Mi estimado amigo que escucha, ¿de cuándo que no das lo que corresponde dar al Señor? ¿Qué enseñanza nos deja esta viuda? En primer lugar, en dar con sacrificio, a pesar de estar viviendo en una economía estrecha como en estos tiempos. Su proceder demostró demostrar su amor y la dependencia divina de la providencia de su Señor y Salvador. Segundo, ¿cuántos confían en lo que reciben y moverse en lo que obtienen al final de mes y dejar en olvido o atrás lo que le corresponde a Dios de sus ofrendas? Fíjese que aún David daba al Señor lo que le costaba, es decir, con sacrificio. Y esta es la condicionante que Dios miró a la viuda, porque dio con sacrificio todo lo que tenía. Tercero, es importante crecer en la fe. ¿Cuántos de nosotros deseamos crecer en la fe? Creo que todos. Pero esta vivencia nos deja una fuente inagotable de sabiduría y de crecimiento por lo que vas a dar, y que dejará muchas veces al límite de tu economía durante el mes. Y es allí donde Dios quiere actuar, y muchas veces no lo dejamos bendecirnos, le cerramos las puertas, retrasando un compromiso por vida delante de Él. Cuarto, ¿cómo es su oración si su voto de la ofrenda pasa inadvertida a la zarca del servicio del santuario? ¿Será esta la razón que nuestro corazón carezca de fe? Como lo dicen los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mi estimado amigo que escucha en esta oportunidad, vea el paralelo con esta viuda o noble mujer de fe, alejada de la naturaleza caída, o con el veneno de la serpiente antigua. Se permitió ella vivir con lealtad, manifestando equidad, valorando los mandatos del Señor y moviéndose en la línea de tiempo del amor genuino y de fe. Una verdadera mujer experimentada, dependiente de Dios, y que sigue vigente este proceder para aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador y Señor, manteniéndose en santidad, tal como dice este tema, muy importante, rescate de las ofrendas al Señor, parte 2. Estimado amigo que escucha este mensaje de Levítico 27 del versículo 9 al 13, donde usted y yo debemos también destacar que es necesario dedicar a nuestros niños al Señor. Un compromiso de doctrina del Evangelio y jamás en tradiciones de hombre. Es por ello que es necesario leer la Escritura y en los niños desde los 5 años de edad. Como Ana, porque es una parte de la educación cristiana, como lo dice en Proverbios 22:6, alejándolo al niño de la inestabilidad de la fe, más acercándolo a la santidad, de modo que la ofrenda es preparar la condición de ese niño, sobre todo en estos tiempos que se distorsionan los valores por la agenda, por el pensamiento del LGTB, más menos, XY. Una verdadera ofrenda anónima y voluntaria para que los niños que están dedicados al Señor crezcan y maduren y caminen a futuro en un fundamento sólido, con una base doctrinaria del Evangelio. Y esto es por medio de la vigencia de la cruz del Calvario, la expiación del Cordero de Dios, Jesucristo, logrando una genuina conversión. Luego, ser guiado por el Espíritu Santo, que lo ayudará a evitar caer en promesas apresuradas, sino más bien a hacerlo sabio, como dice este tema que hemos estado meditando, el rescate de las ofrendas del Señor en la parte 2. Amigos y amigas que escuchan este mensaje, les sugiero que tenga un encuentro con Cristo para comenzar a discernir la palabra del Señor y alcanzar el nivel de sabiduría espiritual, evitando construir sobre su moralidad o sobre las rectitudes a nuestro juicio, o sobre el conocimiento intelectual o nuestras profesiones, sino en la doctrina o el pan del Evangelio. Recomiendo a usted orar, reconocer la calidad de pecador, confesarlo, arrepentirse y convertirse a Cristo. Lo esperamos, mi amigo, para el próximo domingo, y no se olvide de compartir este mensaje con su amigo o familiares. Nuestro buen Salvador Jesucristo los bendiga en paz y amor. Son los sinceros deseos de su pastor, quien le habla, Pastor John Charles Reyes.